Mariana de Neuburgo llegó a España en la primavera de 1690 para celebrar su matrimonio con el rey Carlos II. En este enlace, y especialmente en la figura de la reina, se depositaron grandes esperanzas, puesto que en aquel momento asegurar la continuidad de la dinastía era una cuestión prioritaria. Sin embargo, la muerte del rey en 1700, sin que la pareja hubiera logrado dar un heredero al trono, acabaría propiciando una guerra de sucesión en España entre las casas de Austria y Borbón, una contienda que culminaría con la victoria de la dinastía francesa y la llegada al trono de Felipe V. El apoyo de la reina en este conflicto a su sobrino, el archiduque Carlos de Habsburgo, rival de Felipe V, le granjeó la enemistad del nuevo monarca, que como represalia la desterró al exilio de la corte regia. De este modo, en 1706, Mariana de Neuburgo dejó el Alcázar de Toledo, donde se había instalado en 1701. Lo hizo para establecer su residencia en la ciudad francesa de Bayona, donde viviría durante 32 años. En 1738, tras ser redimida por Felipe V, la reina viuda se instalará en el Palacio del Infantado, donde fallece apenas transcurrido un año de su llegada a Guadalajara. A pesar de esta vida itinerante, de sus serios problemas de salud provocados en gran medida por la ansiada búsqueda de un heredero que nunca llegaría, e incluso de los problemas económicos que padeció a la muerte de Carlos II, Mariana de Neuburgo fue una de las grandes promotoras artísticas del siglo XVII. A su impresionante galería de retratos, que nos permite explorar el intercambio de obras entre las cortes europeas del barroco, se suma una nutrida representación de escenas devocionales, mitológicas o bodegones florales tan del gusto de la reina. Gracias a ella, el Museo del Prado cuenta hoy con pinturas fundamentales de Parmigianino, Pierre Mignard, Carreño de Miranda y muy especialmente Luca Giordano, a quien, como veremos, la reina confió algunos de sus principales encargos. El caso de la reina Mariana de Neuburgo es bastante singular dentro de las reinas de España. No solamente es la última reina de la Casa de Habsburgo, sino que las condiciones históricas han influido decisivamente en su imagen e incluso en la valoración de su papel como mecenas y en su colección artística. De una parte, su condición de segunda mujer de Carlos II ha contaminado esa imagen porque la idea negativa que la historiografía tradicional transmite del rey ha inducido también a la lectura de la reina y de sus empresas artísticas. La segunda es una condición extraña porque es una reina viuda que además, al no tener descendencia, no es regente, no tiene prácticamente labor de gobierno, y una tercera condición que va a determinar el conocimiento e interpretación de su obra es que realmente ha vivido en 3 cortes siendo soberana. Precisamente la colección, fruto de esa vida tan azarosa, no se llega a reunir conjuntamente hasta la muerte en Guadalajara de la reina. Mariana es una especie de botón dentro de un panorama femenino muy interesante, porque la familia Neuburgo, varias de sus mujeres están casadas con algunos de los reyes, duques, gobernantes más importantes. Las hermanas de Mariana, por solamente citar 2 casos, una de ellas está casada con el duque de Parma y otra está casada con el emperador. Es decir, que hay una red familiar que tiene unas consecuencias artísticas, y de entrada que en la propia colección de Mariana haya acabado en España, porque hace heredera universal a una de sus sobrinas. La hija de su hermana Sofía Dorotea es Isabel Farnesio, que va a ser la segunda mujer de Felipe V. Va a heredar toda esa colección y por eso en el Prado tenemos buena parte de esos cuadros. Tras el fallecimiento de la primera esposa del rey español, Carlos II, María Luisa de Orleans, en febrero de 1689, se instó al soberano a que tomara pronto una nueva esposa que pudiera dar continuidad al trono de España, y la elegida fue la condesa palatina del Rin, Mariana de Neuburgo. Inmediatamente empezaron a surgir retratos de la soberana que se empezaron a difundir por Europa. Estos estaban llenos de simbología que la situaban como la reina electa de España.
Ejemplo de ellos es el retrato que se conserva en la Alte Pinakothek de Múnich, realizado por el pintor Eglon Hendrik van der Neer, que se trata de un pequeño boceto seguramente para una composición de mayor tamaño. En este, Mariana luce toda una parafernalia regia, manto, trono, corona y cetro regio, en un retrato que es eminentemente conmemorativo de la elección de la condesa palatina del Rin como nueva reina de España. Pero su imagen no solamente circulará a través de lienzos, sino que también lo hará a través de grabados y medallas conmemorativas que serán un elemento muy eficaz a la hora de distribución de su imagen por Europa. Las estampas servirán para ilustrar los textos laudatorios que de ellas se llevarán a cabo en este momento, mientras que las medallas se distribuirán principalmente por el continente una vez realizada la boda por poderes en Neoburgo el 28 de agosto de 1689. En estos no solamente aparece el rostro de Mariana, sino también el de Carlos II y diferentes alusiones al amor, al matrimonio, a la prosperidad y la fertilidad que se esperaba que llegara muy pronto después del enlace. Multitud de imágenes de Mariana se realizarán en nada más llegar a España. Algunos se basarán en los realizados a María Luisa de Orleans y otros tomarán como modelo, copiándolo o reinventándolo, el retrato realizado por Claudio Coello, pintor de cámara de Carlos II, nada más llegar la soberana a Madrid. Este, por su belleza y lo acertado de la composición, tendrá un enorme éxito que se extenderá a su reproducción incluso bien avanzada la década de 1690. Hay que esperar al último lustro del siglo XVII para que la llegada de nuevos aires venidos de Francia hagan que se cambie el retrato de corte en España. Detonante de esa situación también será la enfermedad que en el verano-otoño de 1696 padecerá Mariana de Neoburgo y Carlos II. A partir de ella, ambos habrá que raparles la cabeza y empezarán a utilizar pelucas empolvadas al gusto francés denominadas in folio. A partir de ese momento es consciente del papel que el retrato puede jugar a la hora de transmitir mensajes en clave política. Ejemplo de ello es un retrato en el que Mariana luce en su pecho un gran joyel con una águila bicéfala y corona imperial, un retrato que puede leerse sin lugar a dudas como un guiño al emperador Leopoldo I y a los intereses de este por la sucesión al trono de España. En consonancia con este interés por un retrato más simbólico y con el deseo de tener un retrato más idealizado, dado el deteriorado aspecto físico que mostraba la reina después de las múltiples enfermedades, Mariana pondrá bajo su servicio a un nuevo pintor de cámara, al francés Jacques Courtillot. Este elaborará un retrato más idealizado, frío y rígido de la soberana, y para afianzar aún más su posición dentro de la corte, volverá a utilizar una serie de elementos simbólicos como cetros y coronas. El Museo del Prado conserva dos de estos retratos. En uno de ellos vemos a Mariana de pie, luciendo completamente vestida a la francesa y apoyando su mano sobre un perrito de pelaje blanco y negro de la raza conocida como King Charles, en una alusión directa a la fidelidad de Mariana hacia Carlos II. Y es que en un momento en que la salud del soberano era ya muy precaria y las presiones hacia Mariana para que ésta tomara partido bien por el bando francés o por el bando imperial eran constantes, Mariana quiso dejar constancia a través de este retrato que su única fidelidad estaba al lado de su esposo. Tras el fallecimiento de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, Mariana quedaba sola y ante la inminente llegada de Felipe V a la corte, su situación se volvió más compleja. Es por ello que posiblemente encargó en ese momento un retrato a su retratista de cámara, Jacques Courtillot, en el que se hiciera patente tanto el dolor por la muerte y pérdida de su esposo, Carlos II, como su fuerza y determinación por dejar claro su estatus y papel como reina viuda. La reina sobrevivió a su esposo 40 años y buena parte de ellos los pasó en un exilio forzado en la localidad francesa de Bayona. Durante estos años, Mariana tendrá primero como retratista nuevamente a Jacques Courtillot. Su sucesor será el también francés Robert Gabriel Genset,
al servicio de Mariana de Neoburgo configurará desde grandes retratos de aparato a otros retratos mucho más sencillos, de busto o 3/4, en los que aparece como reina viuda y que fueron distribuidos por el continente. En 1739, Mariana pudo volver finalmente a España, el país del que había sido reina para morir. Falleció el 16 de julio de 1740 en Guadalajara y dejó como su universal heredera a su sobrina, la reina Isabel de Farnesio. Entre las múltiples pinturas dejadas por Mariana, Isabel hizo una selección para su colección y el resto fueron vendidas en pública almoneda. Entre las seleccionadas por Isabel, esta no se quedó con ninguno de los retratos que figuraba de su tía. Eso explicaría en parte la escasez representativa que tenemos de la reina dentro de las colecciones públicas españolas. No obstante, tenemos la gran fortuna de contar en el Museo del Prado y poder verlas en sus salas una de las mejores efigies que se realizó de la soberana. Esta hace pareja con otro retrato del rey Carlos II y fueron realizados por el pintor napolitano Luca Giordano, llegado a España en 1692. La primera misión que se le encargó fue la de la decoración de la escalera primero y las bóvedas del monasterio del Escorial. Pero andando el tiempo, durante los 10 años que estuvo en Madrid realizó muchas más misiones. Una de las más importantes, sin duda, fue la configuración de una nueva imagen del monarca. Un monarca enfermo, un monarca con un aspecto físico frágil, cada vez más frágil a lo largo de su reinado, como consecuencia de su estado físico y sus múltiples enfermedades. En este orden de cosas, Luca Giordano tuvo que pintar también a la reina y la pintó en un retrato ecuestre cuyo sentido, cuyo objetivo no está del todo claro. Al parecer formó parte de una pareja con Carlos II, dos retratos ecuestres que se enfrentan, que probablemente fueron hechos con la misión de ser vistos juntos y que por lo tanto probablemente no fueron concebidos para el Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid, donde las reinas no estaban invitadas. Tuvo que ser otro el ámbito para el que fue realizado este retrato de la reina, o quizás fueron emparejados en un momento posterior, no lo sabemos. Es muy interesante la iconografía que desarrolla Giordano en este retrato ecuestre. La familia Neoburgo, la familia a la que pertenece esta monarca, era una familia conocida por su enorme fertilidad. Esa probablemente fue la razón por la cual la reina fue escogida entre otras candidatas. El retrato de Giordano quizás aluda a esta circunstancia. Las náyades que le ofrecen los productos del mar, los ángeles que aparecen en la parte superior de la composición con el cuerno de la abundancia, son todos elementos que podríamos interpretar como elementos que aluden precisamente a esa fertilidad y a la voluntad de la llegada descendiente varón al trono de España, a ese tan deseado varón que permita la continuidad de la dinastía. El retrato ecuestre de Luca Giordano, fuera cual fuera el destino final para el que fue concebido, es una de las obras importantes de la presencia de Giordano en España. Y lo es por muchísimas razones. La que nos importa hoy es el configurar la imagen de la monarquía, configurar la imagen de un monarca enfermo y configurar la imagen poderosa, muy poderosa, de su consorte, de la reina Mariana de Neoburgo.
retrato ecuestre de la reina Mariana de Neoburgo, pintado a finales del reinado de Carlos II por Luca Giordano, nos remite a modelos iconográficos anteriores, especialmente los retratos de la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, y Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, pintados hacia 1628-1635. Como fuentes iconográficas más directas, contamos con un retrato ecuestre de la reina Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe IV, y también el retrato ecuestre de la primera esposa de Carlos II, María Luisa de Orleans, pintado por Francisco Ricci con motivo de la entrada de la reina. De esta manera tenemos una secuencia completa de retratos ecuestres de estas mujeres que formaron el entorno más directo del rey Carlos II. En primer lugar, en el propio museo se conserva un dibujo de gran tamaño, de una gran calidad técnica, atribuido recientemente a Herrera el Joven, que representa una iconografía única para una reina de la Casa de Austria, en este caso de la reina Mariana de Austria, actuando en su faceta como regente, que ocupó durante la primera parte del reinado de Carlos II mientras era menor de edad. Este retrato plantea una novedad iconográfica porque representa a la reina con sus atuendos monjiles, con la que se le representa habitualmente desde la muerte de Felipe IV, con un sombrero y portando además una bengala de general, un bastón de mando, y una iconografía poco frecuente para una reina y más típica, más frecuente de los retratos regios masculinos. Este retrato tiene una carga política, propagandística muy importante en esos primeros momentos del reinado con la regencia, una regencia contestada desde el punto de vista político, y desde luego está haciendo referencia a una de las funciones propias que había asumido la reina Mariana de Austria en delegación de su hijo, que es el regis officium, es decir, la labor militar de la propia reina. Además, este dibujo tiene una fuente iconográfica de inspiración directa anterior, que tendría que ver con el retrato pintado por Rubens de la reina María de Médicis en Juliers para la decoración del Salón de Luxemburgo en París en los finales de los años 20. Después contaríamos con el retrato ecuestre de la reina María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II, pintado por Francisco Ricci junto a otro de su esposo, Carlos II, y que ambos formaban parte de las decoraciones efímeras levantadas en Madrid para la entrada de la reina María Luisa de Orleans. En ellos aparece la reina en caballo, luciendo un vistoso vestido, traje, que se usaba únicamente en ocasiones especiales, que además tiene una larga cola que cubre la grupa del caballo, enlazando así de alguna manera con estos retratos anteriores de Margarita y Isabel de Borbón, y que además luce algunas importantes joyas dinásticas, emblemáticas de la corona, como son el diamante llamado estanque y la famosa perla peregrina. Además, algunos elementos iconográficos destacables del cuadro son, por ejemplo, un trozo de arco iris que se ve en un ángulo y además también al fondo una representación de un edificio que se puede identificar con el Alcázar de Madrid, que al fin y al cabo era el destino final de esta reina. También aparecen unas flores de lis, alusión a su carácter de reina de origen francés, y digamos hace pareja con el retrato de Carlos II, en el que también aparece un trozo de arco iris de tal manera que formarían un conjunto. El retrato de Ricci enlaza directamente con el retrato final de este ciclo, que es el pintado por Luca Giordano de Mariana de Neoburgo. Se ha planteado la posibilidad de que sea un boceto, un modelo para que evoque precisamente algunas decoraciones realizadas para la propia entrada de la reina Mariana de Neoburgo en 1690. Con este retrato final del reinado cerramos este ciclo, este círculo de representaciones ecuestres, que además tienen no solo una clara evocación en modelos anteriores, sino también un componente importante propagandístico en alusiones a la continuidad dinástica, a la fertilidad tan importante para el destino de la monarquía. A partir de los inventarios y pinturas ya localizadas, podemos determinar un poco los gustos de Mariana. Aparte de la pintura religiosa, que es constante en todas las reinas, ella va a tener un gusto bastante particular hacia lo que podemos llamar géneros menores y pintura de gabinete. Se va a dar la circunstancia de que colecciona pintura de flores,
las guirnaldas que están hoy en día en Patrimonio Nacional, pero también alguna guirnalda con una imagen religiosa pintada por Daniel Sellers y Cornelis Schutt, que está en las colecciones del Prado, son algunas de esas muestras de una pintura de lo que llamamos géneros menores, una pintura decorativa no muy grande y que está pensada para formar gabinetes. Otra parte de la colección, fruto de esa vida dinástica, son precisamente los retratos. De una parte, los retratos del propio Carlos II, de pintores españoles. Tenemos en el Prado tanto el retrato de Luca Giordano de busto, que estuvo mucho tiempo atribuido a Claudio Cuello, como el retrato de Carreño. Y, por supuesto, los retratos familiares. Por ejemplo, de Sofía Dorotea de Neoburgo, la duquesa de Parma. Tenemos el retrato de Molinareto en las colecciones del Prado, que sabemos que viene de la colección de Mariana y que va a heredar posteriormente su sobrina. Además de estas dos circunstancias, más de carácter personal, también Mariana va a encargar pintura a los artistas que van a trabajar en la corte. De una parte sabemos una coincidencia, ese tema floral o ese tema de los bodegones con Bartolomé Pérez. Sabemos por los inventarios que el gabinete de la reina estaba decorado por este artista especializado en este subgénero de la naturaleza muerta, pero también el caso de Luca Giordano. Luca Giordano va a abastecer a Carlos II, pero también a la propia Mariana, de pintura religiosa, de pintura mitológica, que es algo bastante particular en el mundo cortesano, la serie de Psiquis y Cupido, que está actualmente en las colecciones de los reyes de Inglaterra. Completaría un poco este perfil coleccionista también la escultura. Sabemos que encarga obras a Luisa Roldán. Algunas de ellas no están en colecciones reales, sino que por donación están ahora mismo en San Fermín de los Navarros, el famoso Cristo Niño portando la cruz, y las espectaculares esculturas en plata de Bácaro de los continentes que donó a la Catedral de Toledo. Es decir, también un poco la huella biográfica de la propia reina, no solamente en las colecciones, sino también en las fundaciones reales y en los ámbitos de culto. Dentro de esos géneros menores, alguna pintura de paisaje, curiosamente y de origen flamenco, algún cobre, paisajes anónimos que están en las colecciones del Prado y que durante muchos años, hasta prácticamente el siglo XXI, han estado directamente asignados a la sobrina de Mariana, es decir, a Isabel Farnesio, pero que en realidad tenemos unas huellas de un coleccionismo muchísimo más intenso del que a priori se podía imaginar. Gracias a que dejó a su sobrina Isabel de Farnesio como su heredera universal, muchas de las obras que Mariana heredó de su esposo Carlos II volvieron a la corona y por ello al Museo del Prado finalmente. Ese es el caso, por ejemplo, del San Juan Bautista de Pierre o de la Santa Bárbara del Parmigianino. Asimismo, en parte, debemos la magnífica colección de obras que el museo conserva de Luca Giordano a Mariana de Neoburgo, que impulsó y realizó un mecenazgo del artista durante los años que éste permaneció en Madrid. Finalmente, hay que reconocerle a Mariana de Neoburgo el cambio de gusto que se produjo en España a finales del siglo XVII. Ella, mucho antes de la llegada del rey Borbón Felipe V a España, ya había contratado a un pintor francés a su servicio y había realizado un cambio definitivo en la forma de representación y en el gusto que en ese momento había tanto en el arte como en la pintura en España. Así pues, su figura resulta clave para entender la historia de las colecciones del Museo del Prado y comprender el cambio de gusto artístico que se produjo en España a finales del siglo XVII.